A los 17 años, mi hermana adoptiva me acusó de embarazarla. Mi familia me repudió. Mi novia me dejó y desaparecí. 10 años después, la verdad salió a la luz y aparecieron llorando en mi puerta. No respondí. Hola, Reddit. Nunca pensé que sería el tipo de persona que escribiría algo así. Pero después de lo que pasó hace 10 años, supongo que solo necesito desahogarme en algún lugar donde la gente pueda escuchar. Mi familia me borró de la noche a la mañana por una sola mentira. Y ahora, después de todo, la verdad finalmente salió a la luz. No estoy aquí por lástima. Solo quiero contarles cómo sucedió todo. Yo, Javier, de 27 años, hombre, tenía 17 años la noche en que mi vida terminó sin que yo muriera. Mi familia estaba teniendo una de esas grandes cenas de sábado. Abuelos, tíos, primos, todo el grupo. A mis padres les encantaba montar un espectáculo cuando la casa estaba llena. Elena, mi madre, siempre estaba en su salsa cuando había ojos puestos en ella, hablando fuerte, presumiendo de cómo nuestra familia se mantiene unida. Ricardo, mi padre, asaba carne afuera mientras mi hermano y yo sacábamos sillas del garaje. Y luego estaba Sofía, mi hermana adoptiva. Mis padres la trajeron cuando tenía 8 años porque siempre quisieron una niña. Ella encajó desde el primer día. Tranquila, educada, tímida. Solía ayudarla con la tarea, le enseñé a andar en bicicleta, incluso la defendí cuando los niños se burlaban de ella por ser adoptada. Nunca la consideré nada más que mi hermana. Esa noche, ella estaba rara. No estaba comiendo, seguía jugueteando con sus manos. Pensé que tal vez estaba enferma o simplemente cansada. Después de la cena, cuando todos estaban en la sala de estar, se levantó de la nada, temblando, y dijo que necesitaba contarles algo a todos. Recuerdo el sonido de su voz. Se quebró como si estuviera a punto de llorar. Luego lo dijo, Javier. Él me obligó. Ni siquiera lo registré. Todos se congelaron. La habitación quedó en silencio excepto por el tic-tac del reloj. Mi cerebro no lo procesó al principio. Pensé que quería decir otra cosa. Tal vez una broma que salió mal. Tal vez estaba confundida. Luego agregó, estoy embarazada. La mano de mi padre estaba sobre mí antes de que pudiera decir una palabra. Su puño se conectó con mi cara tan fuerte que todo se volvió blanco. Caí al suelo, mis dientes vibrando, mis oídos zumbando. Mi madre, Elena, comenzó a gritar como si alguien hubiera muerto. Mi hermano, Mateo, se quedó allí sacudiendo la cabeza, murmurando. Javier, ¿qué demonios te pasa? Eres repugnante. Papá, yo no. Intenté, pero el siguiente golpe llegó antes de que pudiera terminar. Bastardo enfermo, gritó, con el rostro rojo, los ojos salvajes. Has traído la vergüenza a esta familia. Sofía estaba llorando en los brazos de mi madre, temblando, diciendo que estaba asustada. Mi tía la abrazó, susurrando, está bien, cariño. Estás a salvo ahora. Mi hermano, Mateo, dio un paso adelante, escupiendo justo al lado de mi zapato. Fuera, gruñó. No mereces respirar el mismo aire que nosotros. Miré a mi alrededor a todas las caras. Personas que conocía de toda la vida. Ninguno de ellos me miraba ya como familia. Solo con asco. Dije, ella está mintiendo. Mi voz se quebró. Juro por mi vida que está mintiendo. A nadie le importó. Mi madre gritó, ni siquiera digas su nombre. No le hables. Alguien, creo que mi tío, llamó a la policía. Cuando llegó el oficial, yo estaba sentado en el porche, sangrando por la boca. Uno de ellos le preguntó a mi padre si yo era el sospechoso, y él asintió sin mirarme. Ni siquiera me esposaron con rudeza. Podían ver que yo era solo un niño que parecía medio muerto. Pero aún así, viajar en el asiento trasero con las sirenas resonando se sintió como ser enterrado vivo. En la estación, hicieron preguntas que apenas podía entender. ¿Cuándo sucedió? ¿Qué estabas haciendo esa noche? Dijo que no. Seguí repitiendo que nunca sucedió. Nada de eso. No me ficharon. No había pruebas, no había nada.
Me dejaron ir por la mañana. Recuerdo que uno de ellos dijo las palabras «caso estatutario» en voz baja. Sofía tenía 16, yo 17, apenas un año de diferencia, pero aún así tenían que hacer todas las preguntas posibles. Tomaron declaraciones, llamaron a un representante de servicios sociales, incluso verificaron las líneas de tiempo de nuestros teléfonos. Al final, no había nada por lo que retenerme. Así que, me enviaron a casa con una advertencia de que estuviera disponible para más preguntas. Pero cuando salí, el mundo ya lo sabía. Nuestro pueblo no era grande. Al amanecer, la mitad ya había decidido que yo era culpable. No fui a casa de inmediato. Caminé hasta que mis piernas se rindieron. Cuando finalmente regresé, todas mis cosas estaban apiladas en el césped delantero. Ropa, libros escolares, incluso mi mochila. Mi padre, Ricardo, estaba junto a la puerta como un guardia. Sal, dijo. Su voz no era de enfado esta vez. Solo fría. Se acabó para ti aquí. Papá, por favor. ¿Me conoces? Yo nunca. No me llames así. Ya no eres mi hijo. Intenté alcanzar a mi madre a través del umbral. Ella desvió la cara, abrazando a Sofía como si fuera la víctima de una escena de crimen. Mateo cerró la puerta de golpe detrás de ellos. Me quedé allí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía levantar mi bolso. Esa noche, mi teléfono vibró. Era Isabella, mi novia. Habíamos estado juntos un año. Ella me conocía mejor que nadie. Ella susurró entre lágrimas. Te creo, Javier. Lo juro. Pero mis padres no me dejarán hablar contigo. Creen que es verdad. Dijeron que si alguna vez te vuelvo a ver, llamarán a la policía. Por favor, no hagas esto, dije. Ella sollozó. Lo siento. No puedo. No puedo perderlos. Luego colgó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono hasta que se puso negra. Esa fue la última vez que escuché su voz. Me senté en mi coche el resto de la noche detrás de una gasolinera a 2 pueblos de distancia. Me quedé mirando el parabrisas agrietado, viendo la lluvia caer en líneas torcidas. En menos de 12 horas, había pasado de ser un niño normal con una familia, una novia, un futuro, a ser un criminal a los ojos de todos. Cada vez que pasaban faros, pensaba que era la camioneta de mi padre. Pensé que me arrastraría de vuelta para terminar lo que empezó, pero nadie vino. Cuando finalmente salió el sol, me miré en el espejo retrovisor. Mi cara estaba magullada. Mi camisa todavía tenía sangre. Y me di cuenta de algo simple pero definitivo. Nadie venía a salvarme. Y fue entonces cuando me di cuenta. Mi familia no solo me había echado. Me borraron. Ese pensamiento se instaló en mi pecho como una piedra. Mientras conducía durante la noche, no tenía un plan ni un mapa. Solo la ropa puesta, una mochila y $200 que tenía en mi billetera. Conduje hasta que la luz de la gasolina parpadeó en rojo. El motor tosió cerca de un cartel que decía, «Bienvenido a Maderal». No me importaba dónde estaba. Me detuve en un estacionamiento detrás de una fila de tiendas, del tipo que parecían medio abandonadas. Mis manos temblaban de hambre y frío. Había estado viviendo de patatas fritas de máquinas expendedoras durante días. Un cartel de «Se necesita ayuda» estaba pegado a la ventana de una cafetería al otro lado de la calle. Me quedé allí mirándolo, tratando de armarme de valor para entrar. La campana sobre la puerta tintineó cuando entré. Un hombre estaba detrás del mostrador, hombros anchos, barba gris, líneas profundas en su rostro. «¿Puedo ayudarte?», dijo, con voz áspera como grava. Yo. Vi el cartel, dije. «Puedo lavar platos. Hacer cualquier cosa, de verdad». Me examinó. Mi ropa estaba arrugada. Mis zapatos todavía tenían barro de la carretera. «¿Alguna vez has trabajado en una cocina?» «No, señor». Gruñó. «Pareces hambriento». «Estoy bien», mentí. Suspiró y asintió hacia la parte de atrás. «Me llamo Arturo. Los fregaderos están ahí. Empiezas ahora».
Tendrás una comida después de tu turno. Eso fue todo. Sin preguntas, sin papeleo, solo trabajo. La cocina era pequeña, ruidosa y caliente. Fregué platos y sartenes hasta que mis manos quedaron en carne viva. La primera comida que me dio Arturo fue una hamburguesa a medio comer y papas fritas de un cliente que no terminó. No me importó. La devoré como si no hubiera comido en semanas. Cuando llegó la hora de cerrar, intenté devolverle el plato, diciendo que encontraría un lugar para dormir. Arturo se secó las manos y dijo, «Hay una habitación arriba. No es bonita, pero tiene una cama y una cerradura. Puedes pagarla trabajando». Ese fue el primer acto de bondad que tuve en semanas. La habitación era pequeña, tal vez 3 metros de ancho, con un colchón manchado, una bombilla parpadeante y papel tapiz pelándose por las esquinas, pero era un techo, y el suelo no se movía debajo de mí. Me derrumbé en la cama y dormí durante 14 horas seguidas. Durante los días siguientes, caí en un ritmo. Arturo no hablaba mucho, pero gruñía cosas como, «buen trabajo». Esas palabras significaban más que cualquier disculpa que hubiera recibido. Una noche, unas 2 semanas después, bajé a cerrar y encontré a Arturo sentado en el mostrador leyendo el periódico. Me miró y dijo, «Chico, ¿cuál es tu historia?» Me congelé. «¿Qué quieres decir?» «Tuve un cliente aquí hoy. Un camionero de paso. Dijo que vio tu foto en un periódico a un par de pueblos de distancia. Algo de la familia». Se me cayó el estómago. Empecé a temblar. Eso no es lo que parece. Es una mentira. Mi hermana adoptiva. Ella lo inventó. Juro que nunca. Arturo levantó una mano. Cálmate, chico. No me importa lo que digan. Todo el mundo tiene una historia. Estás aquí trabajando. Eso es lo que importa. Mantén la cabeza baja, haz tu trabajo y reconstruye tu vida. El resto se arreglará solo. Tardé un segundo en asimilar esas palabras. Por primera vez desde esa noche, no me sentí como un monstruo. Esa noche, me senté al borde de la cama, mirando la pared agrietada, tratando de procesarlo. Arturo no me conocía, pero aún así me dio una oportunidad. Mi propia familia no pudo hacer eso. Una noche, estaba mirando mi lista de contactos en mi teléfono. Dudé antes de llamar a casa, pero necesitaba escuchar la voz de mi madre. Tal vez había pasado suficiente tiempo. Tal vez se habían dado cuenta de la verdad. Ella contestó al tercer timbrazo. «Mamá, soy yo», dije en voz baja. Silencio. «Javier». «Sí, solo quería que supieras que estoy bien. Encontré un trabajo». «Estoy». «No vuelvas a llamar aquí», dijo. Su voz se quebró. «Tu padre ni siquiera quiere que se mencione tu nombre en esta casa». Luego colgó. Me quedé mirando el teléfono hasta que la pantalla se atenuó. Esa fue la última vez que lo intenté. Las semanas se convirtieron en meses. Trabajé turnos dobles y ahorré lo poco que pude. Arturo comenzó a enseñarme cosas pequeñas. Como arreglar una tubería con fugas, parchear un conducto de ventilación, revisar un termostato. Aprende a arreglar cosas, chico. Es la única forma de sobrevivir, decía. Una noche, después de cerrar, la curiosidad me invadió. Busqué el nombre de Sofía. Allí estaba ella, sonriendo en fotos, barriga redonda, la familia a su alrededor, sosteniendo globos rosados que decían, «es una niña». Mi madre estaba a su lado, orgullosa, sosteniendo un pastel con forma de cochecito de bebé. Mi hermano estaba en la esquina de la foto, sonriendo como si nada hubiera pasado. Mi garganta me ardía. El estómago se me retorció tanto que tuve que cerrar el portátil. Entonces decidí que nunca más sería Javier Torres. Después de esa noche, algo en mí se apagó. No más intentar explicar. No más esperar que alguien recapacitara. Había terminado de ser la versión de mí que enterraron. Me dediqué al trabajo en la cafetería. Estaba allí antes del amanecer y me iba mucho después de cerrar. Arreglé grifos que goteaban, limpié trampas de grasa, aprendí a reemplazar filtros en los viejos conductos de ventilación. Arturo se dio cuenta.
Una tarde, mientras estaba desatascando el fregadero con medio brazo metido en el desagüe, dijo, ¿alguna vez has pensado en aprender esto de verdad? Lo miré confundido. ¿Cómo plomería? Se rió entre dientes. No, más grande. Calefacción, refrigeración, sistemas de aire, BAC. La gente siempre necesita calor o frío, chico. Esa habilidad te alimenta para siempre. La forma en que lo dijo se me quedó grabada. Estaba cansado de fregar platos. Quería algo que durara, algo que no me pudieran quitar. Unas semanas después, Arturo me entregó un folleto de la universidad comunitaria que estaba por la carretera. Clases nocturnas, dijo, deslizándolo por el mostrador. Serías bueno en eso. Paga lo que puedas. Yo cubro el resto hasta que te recuperes. Me quedé mirando el papel durante mucho tiempo. Nadie me había ofrecido ayuda así antes. Ni siquiera mi verdadera familia. Me inscribí al día siguiente. Los primeros meses fueron brutales. Trabajaba turnos de 10 horas en la cafetería, luego tomaba el autobús a la escuela nocturna, luchando por mantenerme despierto durante las conferencias sobre compresores y bobinas. Cada vez que arreglaba algo, cuando salía aire frío de un conducto de ventilación, cuando una unidad averiada volvía a la vida, me daba una descarga como si me estuviera arreglando a mí mismo pieza por pieza. Arturo seguía presionándome. No te limites a ser bueno, dijo. Sé tan bueno que no puedan ignorarte. Cuando obtuve mi GED, ya estaba a mitad de camino del programa BAC. Empecé a hacer pequeños trabajos de reparación por mi cuenta. La casa de Arturo, los conductos de ventilación de la cafetería, algunos clientes habituales. Cuando llegó el certificado por correo, Arturo lo colgó en el pasillo de la cafetería como si fuera el diploma de su propio hijo. No está mal para un fugitivo, dijo, dándome una palmada en el hombro. Me reí, aunque todavía me dolía escuchar esa palabra. Con la ayuda de Arturo, ahorré lo suficiente para comprar una camioneta usada y un juego de herramientas de segunda mano. Dejé la cafetería y comencé a trabajar a tiempo completo para una empresa local de BAC. Una tarde de verano, un compañero de trabajo llamado Oscar fue acusado de robar dinero en efectivo del mostrador de la cocina de un cliente. El jefe estaba listo para despedirlo en el acto. Algo en la expresión de Oscar, el mismo pánico que había visto en el espejo 10 años atrás, me hizo intervenir. Revisa el conducto de ventilación, dije. Todos me miraron. Subí, quité la tapa y, efectivamente, el sobre había sido succionado hasta la mitad del conducto por el retorno de aire. El cliente probablemente lo había puesto demasiado cerca del conducto de ventilación. Oscar casi llora. El jefe se disculpó con el cliente. Luego, Oscar me estrechó la mano como si le hubiera salvado la vida. Arturo se enteró a través de un proveedor y me llamó esa noche. Buen trabajo, chico, dijo. No solo arreglaste el aire, arreglaste un desastre. Eso es lo que separa a los hombres de los mecánicos. Eso se me quedó grabado. Pasaron los años así. Trabajo, dormir, comer, trabajar de nuevo. Era simple, predecible, seguro. Pero a veces por la noche, cuando llegaba a casa, sentía este espacio vacío dentro de mí, como si todavía hubiera toda una vida enterrada en alguna parte. Una noche, mientras hacía las facturas, abrí una cuenta antigua que no había tocado en años. Me temblaban las manos cuando inicié sesión en las redes sociales. No debería haberlo hecho. Allí estaban, mi familia, sonriendo, riendo y de pie frente a un pastel de cumpleaños con una niña pequeña, su hija, que parecía tener unos 10 años. Mi madre estaba allí sosteniéndola, el brazo de mi padre alrededor de ellas como si nada hubiera pasado. Mi hermano parado en el fondo, sonriendo como si no me hubiera escupido a los pies una vez. El pie de foto decía, «Feliz cumpleaños a nuestra niña Milagro». La familia lo es todo. ¿Familia? Desplacé las fotos hasta que me dolió el pecho. Sofía parecía feliz, radiante, como alguien que nunca había arruinado la vida de una persona. Cerré el portátil y me quedé allí en la oscuridad, temblando. Durante años, los había imaginado desmoronándose sin mí. Pero no lo hicieron. Simplemente me reemplazaron. Esa noche, me senté en mi camioneta en el estacionamiento después de mi turno y tomé una decisión. Fui a casa,
Eliminé todas las cuentas antiguas, todo rastro del nombre Torres. Corté los lazos con el pasado como cortar un cable suelto. Por la mañana, presenté el papeleo para un cambio de nombre legal, Javier Invierno. Era el apellido de soltera de mi abuela, la única persona que alguna vez me mostró verdadera bondad antes de todo esto. Cuando llegó la nueva identificación semanas después, la miré fijamente durante mucho tiempo. La foto se veía diferente de alguna manera, más fuerte, más dura, ya no era un niño. Ese fue el día en que dejé de huir de lo que me hicieron y comencé a construir algo que nunca podrían destruir. 10 años después, tenía mi propia empresa, calefacción y aire invierno. Solo un par de furgonetas, 3 empleados y una lista constante de clientes que confiaban en mi trabajo. No éramos elegantes, pero éramos fiables. La vida finalmente se había estabilizado. Era principios de verano cuando todo se resquebrajó de nuevo. Estaba arreglando una vieja unidad de aire detrás de una panadería, el sudor me corría por la espalda cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar en mi bolsillo. Número desconocido, código de área de mi ciudad natal. Lo ignoré 2 veces. La tercera vez, no paraba. Me sequé las manos y respondí, sí, es invierno. Hubo silencio por un segundo, luego una voz que no había escuchado en más de una década. Javier. Se me apretó el pecho. ¿Quién es? Soy yo, Isabella. Me congelé por un segundo. Todo a mi alrededor. El ruido del ventilador, los sonidos de la calle desaparecieron. Isabella, ¿cómo supiste? Ella suspiró. Sé que no debería llamar, pero pensé que deberías escuchar esto de alguien que realmente te cree. Esa frase sola hizo que se me cerrara la garganta. Ella continuó. Sofía ha sido arrestada. Parpadeé. ¿Arrestada por qué? Por mentir, dijo ella. Por acusar a otro chico de la misma manera que te hizo a ti. Me apoyé contra la furgoneta, mareado. ¿Ella qué? El chico que acusó esta vez se defendió. Consiguió un abogado. Todo eso. Resulta que inventó toda la historia de nuevo. Y durante la investigación, confesó la primera, la que te hizo a ti. Dijo que mintió en ese entonces, también. Las palabras golpearon como un mazo. Había imaginado escuchar algo así durante años, pero no se sintió como pensé que lo haría. No hubo alivio, solo silencio. Isabella siguió hablando, con la voz temblándole. Le dijo a la policía que se quedó embarazada después de una aventura de una noche con un traficante de drogas local llamado Héctor. Él desapareció cuando ella se lo dijo. Entró en pánico y te culpó a ti porque estabas allí y todos le creyeron. Javier, limpiaron tu nombre. Oficialmente. No podía hablar. Mi mano se entumeció sosteniendo el teléfono. Ella dudó. Solo pensé que debería saberlo. Siento que haya tardado tanto. Gracias, dije finalmente, con la voz baja. Antes de que pudiera decir más, ella susurró, estoy casada ahora. Hijos, pero nunca olvidé lo que te hicieron. Sonreí débilmente, aunque ella no podía verlo. Fuiste la única que me creyó, Isabella. No tienes que sentirte mal por eso. Hablamos durante otro minuto, incómodos, pero suaves. Luego ella se despidió, y eso fue todo. Me senté en la furgoneta durante casi una hora después, mirando el volante. No sabía si quería gritar, llorar o reír. Mi nombre estaba limpio, pero 10 años demasiado tarde. Por la mañana, comenzaron las llamadas. Números privados, luego correos electrónicos. Mi bandeja de entrada de la empresa incluso recibió uno con la línea de asunto, por favor, llámenos. La curiosidad me pudo una vez. Respondí un número que no reconocí. Javier, dijo una voz temblorosa. Reconocí esa voz inmediatamente, mi madre, Elena. No cuelgues, por favor, dijo rápidamente. Sofía le contó todo a la policía. No sabíamos. Colgué. No sabían. No les importó saber. Más tarde esa semana, un periódico local se puso en contacto para una declaración. No dije nada. No estaba interesado en titulares o lástima. Quería algo mejor.
Silencio. Pero el silencio no duró. Mi hermano, Mateo, me envió un correo electrónico a continuación diciendo que había sido joven y estúpido y esperaba que pudiéramos empezar de nuevo. Mi padre, Ricardo, dejó un mensaje de voz. Solo queremos verte, hijo. Cometimos errores. Errores. Los errores son cuando olvidas el cumpleaños de alguien. Lo que hicieron fue una elección. Así que, en lugar de responder, escribí cartas. No el tipo que esperaban. Sin perdón, sin palabras suaves, solo la verdad. Les conté sobre cada noche que dormí en mi coche, tiritando. Sobre la habitación mohosa encima de la cafetería. Sobre Arturo, el extraño que me dio refugio cuando mi propia familia me echó. Les conté cómo se sintió quemar mi identificación escolar porque sus nombres me daban asco. Cómo se sintió ver fotos de ellos sonriendo alrededor de Sofía y su hija mientras yo lavaba sartenes grasosas por sobras. Les dije que no solo arruinaron mi reputación. Mataron mi hogar, mi confianza y cada pizca de paz que me podría haber quedado. Terminé cada carta de la misma manera. No me creyeron cuando dije la verdad. Ahora pueden vivir con ello. Nunca las envié por correo. Simplemente apilé las cartas en una caja de zapatos y las dejé en el cajón de mi escritorio. Esa noche, mientras estaba sentado en mi taller revisando las facturas, miré a mi alrededor, las herramientas, las furgonetas, el nombre de la empresa pintado en las paredes, todo construido con mis propias manos. Todo lo que había perdido se había ido para siempre. Pero todo lo que había construido no me lo podían quitar. Por primera vez en años, no me sentí borrado. Me sentí escrito de nuevo. No por ellos, sino por mí. Pero la paz no se queda en silencio por mucho tiempo. Una vez que la verdad sobre Sofía se difundió por el pueblo, las mismas personas que me echaron de repente recordaron que yo existía. Comenzó con un golpe en la puerta de mi oficina una tarde. Estaba arreglando una unidad de termostato en mi escritorio cuando escuché a alguien gritar mi nombre. Javier. Me congelé. Me giré y allí estaba ella, mi madre. Parecía más pequeña, mayor, como si alguien le hubiera drenado la vida. Su pelo estaba gris en las raíces, sus manos temblaban mientras sostenía una fuente de cazuela cubierta con papel de aluminio. Hice tu favorito, dijo suavemente. Pollo con arroz. Solías amarlo. Por un segundo, no pude moverme. El olor me llegó y mi estómago se retorció. Recordé la última vez que lo había cocinado. La noche antes de que todo explotara. Me levanté lentamente. ¿Por qué estás aquí? Las lágrimas llenaron sus ojos. Solo quiero verte, para pedir perdón. Estábamos equivocados. Sofía mintió. Lo sabemos ahora. Me apoyé contra el mostrador. Llegas 10 años tarde. Ella se secó la nariz. No sabía qué creer en ese entonces. Ella estaba llorando y tu padre. La interrumpí. Ni siquiera me preguntaste. No me dejaste hablar. Me echaste y me dijiste que nunca volviera a llamar. Ella se acercó. Por favor, Javi. No me llames así, espeté. Perdiste ese derecho. Ella se estremeció como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Señalé la puerta. Deberías irte. Ella dudó, dejando la cazuela en el mostrador. Al menos come esto, por favor. Me quedé mirando. Tíralo a la basura cuando te vayas. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, simplemente nada. 2 días después, mi padre apareció. Estaba en una llamada de servicio cuando lo vi esperando fuera de la oficina, apoyado en su camioneta como si fuera el dueño del lugar. Sonrió como si acabáramos de tener una discusión normal hace años. Hola, hijo. No respondí. Te ha ido bien, dijo, mirando a su alrededor. Negocio, camiones, empleados. Estoy orgulloso de ti. Ve al grano, dije. Él movió la mandíbula. Tu madre no está muy bien. Llora todos los días. Pensé que tal vez si nos sentábamos todos, aclaramos las cosas. Aclarar las cosas. Casi me río.
Me golpeaste y me echaste. Me dejaste sin hogar. Aclaraste las cosas esa noche cuando me dijiste que no era tu hijo. Él suspiró frustrado. Estaba enojado. Tienes que entender que era un momento diferente. Las cosas se veían mal. Así que golpeaste primero. ¿Preguntaste? Nunca. Su rostro se tensó. No tienes que seguir aferrándote al odio, hijo. No me estoy aferrando al odio, dije, sacando mi teléfono. Me estoy aferrando al respeto propio. Frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Pulsé un botón. ¿Seguridad? Tengo a alguien entrando sin permiso en la parte delantera. Tipo grande con una chaqueta roja. Su expresión cambió al instante. Estás llamando a seguridad a tu propio padre. No eres mi padre, dije. Eres un extraño que arruinó mi vida. El guardia de seguridad del edificio de al lado se acercó unos minutos después, le pidió que se fuera. Mi padre murmuró maldiciones todo el camino hasta su camioneta, cerró la puerta de golpe y salió derrapando del estacionamiento. Cuando el silencio regresó, me quedé sentado en mi escritorio, mirando el mismo lugar donde él había estado. Mientras tanto, me llegaban rumores a través de viejos contactos. Mi familia se estaba desmoronando. Mi padre había perdido su trabajo en la planta después de gritarle a un supervisor. Se rumoreaba que casi lo arrestan por eso. Mi madre apenas salía de la casa. Los vecinos decían que estaba enferma y que ya no era ella misma. La esposa de mi hermano se había llevado a sus hijos y se había mudado con sus padres después de enterarse de lo que pasó hace años. Todo lo que construyeron, toda la ilusión de ser la familia perfecta, se estaba agrietando. A la gente le encanta decir que el karma se toma su tiempo. Yo diría que llegó justo a tiempo. Una tarde, mi empleado Carlos entró en la oficina con una caja pequeña. Oye, jefe, esto estaba fuera de la puerta, dijo. Dentro había cartas, docenas de ellas, mi nombre, Javier Torres, escrito en cada una con letra temblorosa. Sin dirección de remitente. No tuve que abrirlas para saber de quién eran. Mi madre siempre había sido dramática con la caligrafía. Llevé la caja a la trastienda, la puse en un estante encima de los contenedores de almacenamiento y me alejé. Esa noche, me senté en mi oficina y miré la ventana donde estaban esas cartas. Pensé en todas las palabras dentro, probablemente disculpas, excusas, tal vez versículos de la Biblia sobre el perdón. Pero el perdón es un lujo para las personas que no pasaron noches durmiendo en su coche preguntándose por qué nadie les creyó. Yo no quería un cierre. Quería distancia. Así que, dejé las cartas selladas. Todas y cada una. Las guardé en esa caja, bajo llave. Querían el perdón porque les hacía sentirse más ligeros. No porque se lo merecieran. No me querían a mí. Querían redención. Y no se la iba a dar. Miré al cielo y murmuré para mí mismo. Me borraron una vez. Ahora los borro a ellos para siempre. Pensé que eso era todo. El final. Pero el pasado tiene una forma de encontrar grietas por donde arrastrarse. Fue 3 meses después cuando recibí la carta. Sobre blanco liso, sin dirección de remitente. Dentro había una sola hoja de papel. Solicitud de Sofía Vidal para reunirse contigo en la penitenciaría La Esperanza. Durante mucho tiempo, me quedé mirándola. Su nombre se veía mal en el papel, como si ya no perteneciera a mi vida. La tiré a la basura, luego la saqué, luego la tiré de nuevo. Pero la idea se me quedó grabada. Durante 10 años, había imaginado lo que le diría si alguna vez la volviera a ver. Tal vez era hora de averiguarlo. Así que, una semana después, conduje hasta la prisión. Estaba a 2 horas de distancia en medio de la nada. El guardia de la entrada escaneó mi identificación, me hizo pasar y me condujo a una sala de visitas gris que olía a desinfectante y café viejo. Me senté en una mesa de metal, con las manos planas sobre la superficie. Otras personas a mi alrededor susurraban en voz baja. Esposas, hijos, padres, todos ellos visitando a personas que todavía les importaban. Yo no era uno de ellos. Entonces entró ella. Apenas la reconocí. Estaba más delgada, casi frágil.
Su piel estaba pálida, el pelo recogido con fuerza, el rostro con líneas de cansancio. La chica que una vez lloró frente a nuestra familia, agarrándose el estómago y llamándome monstruo, parecía un fantasma ahora. Se sentó frente a mí, sus ojos se levantaron una vez antes de caer a la mesa. Gracias por venir, dijo suavemente. No respondí. Ella se retorció las manos en su regazo. Te ves diferente, dijo después de un momento. ¿Más viejo? Te ves culpable, dije. Sus ojos se llenaron al instante. Me lo merezco. No, dije con calma. Te mereces algo peor. Ella asintió lentamente, las lágrimas ya se acumulaban. Lo sé, y lo siento. Por todo. Por mentir. ¿Por arruinar tu vida? Por todo. ¿Por qué? Pregunté. Mi voz salió baja pero firme. ¿Por qué yo? Ella miró hacia abajo, con la voz temblando. Porque eras seguro de culpar. Eras callado. Nunca peleaste con nadie. Sabía que todos me creerían porque eras, ya sabes, el bueno, el fácil. Y entré en pánico. Me incliné hacia adelante. Entraste en pánico, así que destruiste mi vida. Entraste en pánico, así que convertiste a tu propio hermano en el villano. Sus hombros temblaron. No pensé que llegaría tan lejos. Pensé que tal vez simplemente lo negarías y la gente se olvidaría y yo obtendría simpatía hasta que descubriera algo. Simpatía, repetí. ¿Conseguiste eso? Conseguiste una casa llena de gente amándote, protegiéndote, haciendo fiestas para ti mientras yo dormía en un coche detrás de una gasolinera. Ella presionó sus palmas contra sus ojos. Lo sé. Sé lo que hice, Héctor. Se detuvo con la respiración entrecortada. Héctor fue el tipo que realmente me dejó embarazada. Era un traficante. Me acosté con él una vez. Cuando le dije que estaba embarazada, se rió. Dijo que estaba loca. Dijo que si le contaba a alguien, desaparecería. Y lo hizo. No sabía qué hacer. Así que te culpé porque estabas allí. Simplemente la miré. Ni siquiera sentí rabia ya. Solo vacío. Arruinaste mi vida, dije en voz baja. ¿Sabes que me robaste todo? Mi familia, mi novia, mi nombre. Me convertiste en un monstruo. Me hiciste temer volver a confiar en alguien. Ella estaba llorando, secándose la nariz con la manga. He pensado en ti todos los días aquí, susurró. Me odio por ello. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo tu cara de esa noche. Bien, dije rotundamente. Deberías verla. Nunca deberías dejar de verla. Ella levantó la vista entonces, desesperada. Hay algo más. A mi hija, nunca le dijeron la verdad. Sofía dijo, mamá dijo que la confundiría cambiar la historia. Así que todavía cree que eres tú. La miré fijamente, aturdido, incluso después de que todo salió a la luz. Ella asintió débilmente. Dijeron que es demasiado joven para entender y que admitir que estaban equivocados solo abriría viejas heridas. Prefieren mantener la mentira que enfrentar lo que hicieron. Ella pregunta por ti a veces. Sofía dijo que ha visto tu foto. Las viejas de antes de todo. Se pregunta por qué nunca apareciste. Eso dolió más que cualquier otra cosa, dijo. En algún lugar había un niño, que no era mío, caminando creyendo la misma mentira que me destruyó. Me levanté, mi silla raspó el suelo. Algunas personas se giraron para mirar. No tienes derecho a decirme eso, dije. No tienes derecho a arrojarme eso ahora, como si fuera algo que pueda arreglar. Ella extendió una mano, temblando. Lo siento, Javier. De verdad que lo siento. No puedo deshacerlo. Solo necesitaba que lo supieras. La miré y no sentí nada. Ni alivio, ni cierre, solo el final de algo. Me quitaste 10 años, dije en voz baja. Espero que nunca vuelvas a dormir en paz. Ella estaba llorando mucho ahora, ahogándose con sus palabras. Me lo merezco, dijo. Todo.
Me incliné ligeramente, encontré sus ojos por última vez. Lo mereces. Luego me di la vuelta y salí. Los guardias no dijeron una palabra mientras abrían la puerta. Entré en mi camioneta y me senté allí, con las manos agarrando el volante, mirando la cerca frente a mí. Pensé que me sentiría libre después de verla, como si hubiera ganado de alguna manera. Pero no fue así. No hubo victoria en ello. Solo agotamiento. Algunas cosas no se arreglan cuando la verdad finalmente aparece. Algunas cosas permanecen agrietadas incluso cuando dejas de preocuparte. Pero mientras encendía el motor y me alejaba, me di cuenta de algo. Alejarme, no perdonar, no explotar, simplemente irme. Eso era su propio tipo de poder. Por primera vez, no me sentí borrado. Me sentí terminado. Pasó un año después de esa visita a la prisión y la vida se estableció en algo que finalmente tenía sentido. Vendí mi vieja casa pequeña y compré una nueva decente a las afueras de la ciudad. 3 dormitorios, patio vallado, nada lujoso, pero era mía. Cada pared, cada clavo pagado con el trabajo que yo mismo gané. Luego estaba Laura. La conocí a través de uno de mis clientes. Era una diseñadora gráfica que vino a rehacer el logotipo de la empresa. No planeaba salir con nadie, pero ella tenía esta calma. No hizo demasiadas preguntas sobre mi pasado, solo dijo, lo que sea que haya sido, ya no eres ese tipo. Llevábamos un año juntos. Se mudó con su gata y yo conseguí un perro de rescate llamado Edgar. Entre los 3, la casa finalmente se sintió viva. Trabajo, Laura, Edgar, paz. Luego, una mañana, llegó un sobre por correo sin dirección de remitente. Se me apretó el estómago. Pensé que podría ser otra disculpa de mi familia, pero cuando lo abrí, el nombre dentro me hizo detenerme. David Jiménez. El segundo hombre que Sofía había acusado. Su letra era pulcra y corta, directa al grano. Señor Invierno, estoy presentando un caso civil contra Sofía por difamación y daño emocional. Usted también merece esa justicia. Mi abogado dice que su testimonio nos ayudaría a ambos. Si está interesado, llámeme. Lo leí 2 veces. Luego lo llamé esa tarde. Nos reunimos en una cafetería al día siguiente. Tenía mi edad, tal vez unos años más. Me estrechó la mano como si nos conociéramos de toda la vida. Se siente raro, ¿verdad?, dijo, estar conectado por algo que nos arruinó a los dos. Sí, dije, pero supongo que ambos sobrevivimos. Pasamos 1 hora hablando de todo. Cuando me preguntó si quería participar en la demanda, no dudé. Estoy dentro, dije. El caso tardó meses, pero esta vez no estaba huyendo ni escondiéndome. Me presenté en la corte, me senté frente a Sofía y dije la verdad, tranquilo, firme, sin rabia. Ni siquiera los miré cuando hablé. Los abogados expusieron todo. Las falsas acusaciones, la manipulación, el daño emocional, la prueba de que lo había hecho 2 veces. Cuando el juez finalmente dictó sentencia, la sala se quedó en silencio. Al salir de ese juzgado, me sentí más ligero que nunca. Mi reputación estaba oficialmente limpia. Pero fue más que eso. Fue como si un fantasma finalmente hubiera dejado de seguirme. Por una vez, mi nombre no estaba enterrado en la vergüenza. Estaba junto a palabras como verdad, justicia, reivindicación. Entonces llegó el mensaje de voz. Era tarde, casi medianoche. Estaba terminando las facturas en mi oficina cuando mi teléfono vibró. Número desconocido, código de área de mi ciudad natal. Casi lo ignoro, pero se fue al buzón de voz y algo me hizo escuchar. Hijo, soy papá. No sé si este número es el correcto. Tu madre lo encontró en línea. Yo solo. No me queda mucho tiempo. Los médicos dicen que es cáncer. Etapa 4. No quiero nada. Lo juro. Solo quiero verte una última vez antes de que sea demasiado tarde. El mensaje terminó con una larga pausa, luego un aliento tembloroso. Por favor, lo siento. Me equivoqué. Por favor, hijo. Me quedé allí por un minuto mirando el teléfono. Luego volví a reproducir. Y luego lo borré.
No por rabia, no por venganza, simplemente nada. Recordé la noche que me golpeó. La mirada en sus ojos, la forma en que me dijo que ya no era su hijo. Recordé haber dormido en mi coche detrás de la gasolinera, saboreando sangre y lluvia. Él eligió su verdad. Yo estaba eligiendo la mía ahora. Me susurré a mí mismo. Me echaron al frío una vez. Ahora arreglo el aire de otras personas. Eso es ironía, supongo. Y paz. Me borraron una vez, pero me reconstruí.